La exposición presenta la trayectoria de Berlanga en paralelo con fotógrafos nacionales, internacionales, que supieron interpretar, que supieron mirar esa realidad autóctona de manera coetánea, ¿no? con el trabajo de Berlanga. Sin duda Berlanga es uno de los grandes cronistas del siglo XX y en esta exposición vamos a ver cómo esa realidad autóctona, esa vida española, se cuela por cada una de sus películas, desde su primera película en 1950, Esa pareja feliz, hasta su última película, París Tombuctú, en 1999. Empezamos ese traveling de su trayectoria a la exposición, que está estructurada cronológicamente, y vamos a encontrarnos materiales muy especiales, únicos, como guiones inéditos, algunos de ellos que no se llegaron a materializar, planos de rodaje, la carpeta de prensa de Cannes del año 1953, veremos también ese paso por Cannes, por Hollywood o por Venecia, así como iremos viendo el paso a su trayectoria más gamberra, con esas últimas películas. Sobre todo es un recorrido por la historia de las últimas décadas de nuestro país, con una visión que dentro de lo dura que era aquella realidad, bueno, pues es una mirada tierna, es una mirada contada con compasión, es una mirada contada con mucho amor hacia sus paisanos, ¿no? La instalación que hay sobre los 100 y pico rostros y presencias de actores que trabajaban con él, ¿no? Es una pieza que está en 3 pantallas gigantes ahí en una de las salas y hace un recorrido y una presentación de todos los actores y las actrices que poblaban sus películas. Es la primera vez que tenemos una exposición que no sale de la colección Per Amor al Art, que no es arte contemporáneo, pero que nos llena de muchísimo orgullo tenerla, porque lo que supone es sumar un nuevo evento de tipo cultural y de primer orden, y empezando con una figura como es Luis García Berlanga. Con esta exposición, que es diferente de las anteriores, yo quiero dejar patente que los 2 conceptos clave de la Fundación tienen aplicación en esta exposición, tanto compartir como sensibilizar.